Muy bien. Adelante, Mariana. Perfecto. Buenas noches, yo soy Mariana Lara, coordinadora diocesana pastoral de adolescentes y jóvenes de la diócesis de Cuernavaca y partícipe del Consejo Diocesano de Laicos, por el cual les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Es para nosotros una alegría, un honor que cada uno de ustedes estén aquí presentes con la inquietud, con el anhelo de seguirse formando para seguir construyendo el bien común y poder ir también abriendo más en nuestro entendimiento aquellas cosas que aún no hemos descubierto, pero para eso precisamente estamos en este taller. Entonces, para pues disponernos para poder recibir el mensaje que hoy nuestro ponente va a compartir con nosotros, nuestro conferencista. Para ello, pues vamos a iniciar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque nos has traído hasta este momento del día, porque nos reúnes y nos traes aquí, Señor. Gracias por los dones y carismas con los que hemos sido llenados. Te pedimos que la sabiduría, la inteligencia y sobre todo el amor sea lo que perdure en estos días, en este taller. Acompáñanos, quédate con nosotros, ayúdanos, quédate con nosotros. Gracias, Señor, por habernos llamado al servicio dentro de tu iglesia. Gracias porque nos permites amar a nuestro prójimo a través de nuestro apóstol. Bendito seas y alabado seas. También a ti, Madre Santísima, pedimos tu intercesión en todo momento. Te pedimos nos cubras bajo tu manto santo, bajo tu manto de paz. Ven, Mamita María, y tómanos de tu mano para ir caminando juntos hacia Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu. Muy bien, pues bienvenidos a todos a una sesión más de este taller. Damos la bienvenida también al ponente del día de hoy, a Jorge Luis Ortiz, quien es maestro de Filosofía y Crítica de la Cultura por la Universidad Intercontinental. Es maestro en Educación por la Universidad Tecnológica de México. Tiene diplomado experto en Pastoral de la Salud por CELARE de Bogotá, Colombia. Licenciado en Filosofía por la Universidad Intercontinental. Es miembro de la Academia Mexicana de la Lógica, de la Sociedad Filosófica Mexicana y de la Academia Diálogo, Ciencia y Fe. Tiene un diplomado en tecnologías en el área educativa, diplomado en tecnología digital educativa, columnista estable de Boletín Guadalupano de la Insigne Nacional Basílica de Guadalupe. Es director de Filosofía de la Universidad Intercontinental. Es docente invitado de la Universidad Pontificia de México y catedrático del Instituto Franciscano de Filosofía y Teología. Entonces le damos la cordial bienvenida a Jorge Luis. Quedamos en tus manos, José Luis. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias, muy amable, muy agradecido por la invitación. Qué bueno que podamos reunirnos. Por ahí oía que había ciertos problemas de luz. Bueno, Cuernavaca, yo no vivo en Cuernavaca, pero tengo por ahí mi casa en Yautepec y también la luz se nos ve a cada rato en Yautepec, que parece que me va a llegar el recibo a la mitad y no es verdad, no llega a la mitad del recibo, pero son cosas que suceden, ¿no? A veces lluvia. Y vamos, yo creo que cuando las cosas no suceden es que estamos haciendo bien las cosas, ¿eh? Yo a veces doy mucho de pláticas aquí y nunca hay problemas, pero cuando se trata de pláticas para gente de iglesia, algo pasa y yo llegué a una conclusión siempre. Hay una canción por ahí que dice el diablo está enojado y hay una razón, y seguramente es lo que está pasando, porque pues algo vamos a ver, pero vamos a pasarla bien, vamos a caminar durante los próximos minutos, una hora y tantos que tengamos, porque me ha pedido el maestro Chávez a partir de ustedes que les comparta un poco sobre lo que nosotros llamamos como la verdad política y la verdad, la mentira política. Miren, yo creo que las cosas se tienen que hacer como
Perdón, tengo inhabilitada la función para compartir pantalla, no sé si me pueden habilitar. Sí, Yo creo que las cosas se tienen que hacer bien y yo creo que para adentrarnos a algo lo mejor es definirlo, ¿no? Y vamos a tratar de definir los dos conceptos básicos que entran en juego en estas reflexiones para formarnos, para tomar un criterio de acción después como laicos de orden práctico, que es el de la definición de política, perdón, y la definición de verdad. ¿Qué es lo que tenemos en mente? A ver, te estoy esperando ahorita para poder compartir las pantallas, pero vamos a empezar primero definiendo que creo que ahora tengo que admitir yo. Sí, ahora quedo yo con. Pues yo voy admitiendo, no hay problema. Subo por acá y vamos a compartir. Entonces, cierro por aquí, entonces esto forma parte de la formación política. Creo que es la cuarta plática que ustedes reciben porque es el programa, la práctica sobre la formación política para laicos y lo que, bueno, el currículum ya lo leyeron, lo que nos interesa ahora es verdad o mentira política. ¿En dónde radica esto? Un buen principio, decíamos, es tratar de definir. Definir implica poner límites. Y a veces hemos cambiado el significado de las palabras tanto con el transcurso del tiempo que no nos damos cuenta que ya no significan lo que significaban en su origen y podría ser importante esto para remontarnos a ver qué se quería decir al principio. Como ustedes saben, política deriva del griego polis, que en una traducción muy mala, diría yo, muy práctica, pero no es exacta, nosotros solemos definir política como ciudad. En realidad, política es el espacio público. Polis es el espacio público, ica relativo a. Y entonces no es tanto la ciudad, sino el espacio público donde los seres humanos convivimos de alguna u otra manera todos los días para ejercer nuestras actividades diarias, ¿no? Las actividades relativas a la vida de la ciudad. Pero como les decía, esto es un primer prejuicio, porque ciudad no deriva de polis. Civitas civitatis o urbis en latín se refiere a la ciudad romana de donde nuestro derecho ha tomado raíces, el derecho romano. Pero la polis es una realidad griega, es una concepción que no se parece a nada de lo que existe en nuestra actualidad. Y sin embargo, el término política se refiere a la acción que se debe tener todos los días en la polis, en el espacio público. No solo en la ciudad, sino en el espacio público con todo lo que ello implica. Para poder entender qué es lo que implica en un principio el actuar en la polis, el actuar en el espacio público, me permito compartirles esto. El marco de la polis surge en medio de una cultura que le tiene un miedo tremendo, horrible a la hibris, bueno, a la hibris, eso se pronuncia hibris. Tiene un miedo tremendo a la hibris. ¿Qué es hibris? Aquí vamos a ver si lo podemos subrayar, no lo podemos subrayar. ¿Qué es la hibris? Déjenme regresar. La hibris es la desmesura. En griego quiere decir desmesura. Esto es lo que tenemos, sí. La desmesura. Los griegos no les gusta ser desmesurados, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, decía mi abuela. Y eso es lo que implica aquí. El miedo está reflejado a este concepto que nosotros manejamos como hibris, ¿no? Concepto práctico de la cultura griega. Se conforma la ciudad, el espacio público, el actuar de la persona, con un miedo a la desmesura. No se expanden ahorita por las palabras en griego y en latín, estos latinajos, no. Vamos a tener que regresar a ellos tarde o temprano porque si no, no entendemos de qué estamos hablando. Si el griego trata de romper la desmesura, es porque, al menos en la mitología, le ha llevado a los dioses 3 generaciones de dioses el poder poner orden en el universo. Al principio existe un caos y Urano se casa con Rea y bueno, y empieza toda una serie de elementos simbólicos en cada una de las divinidades griegas que nos hace entender que el equilibrio que sostiene la vida en el universo, la realidad cósmica, es un equilibrio que se puede romper con la mayor de las facilidades. Bueno, permítanme seguir compartiendo la pantalla. Eso lo vemos, por ejemplo, en las mitologías, ¿no? Hay un miedo
completo a perder el orden. Por eso el griego debe ser moderado en sus pasiones, en sus pertenencias, en el alrededor que le corresponde y en sus deseos. No se trata de no tener deseos, a veces es necesaria la ira y hay una ira justa. De hecho, Aristóteles llama pusilánime al que no es capaz de enojarse cuando tiene que enojarse, pero llama cólera a esa ira desproporcionada que deja de ser virtuosa. Los mayas, por ejemplo, dicen que era una cultura muy floreciente y por no tener mesura en el uso de los recursos naturales, dígase aquí en el hábitat, perdón, alguien me silenció sin querer, pero a ver, el miedo estuvo en el uso del hábitat que se desproporciona y dicen que los mayas por eso dejaron de florecer y desaparecieron sus ciudades. Miren, vamos a hacer un poquito de revisión en la mitología. Si se dan cuenta, tengo dos figuras aquí. Esta figura es una, la siguiente es esta, que nos hablan de ejemplos de cómo el griego crea su cultura con base al miedo a la desmesura. Miren, Dédalo, que tenemos aquí, es uno de los grandes arquitectos, el más grande de arquitectos de aquella época. Y bueno, a la sazón le mandan a llamar de la isla de Creta porque quieren que construya ustedes recordarán, un laberinto porque Minotauro, ese hijo mal habido de Zeus, cuando baja a la tierra y se enamora de la reina de Creta, para poderla convencer, se disfraza, bueno, se convierte en toro y de esta amorío surge un Minotauro. Minotauro es un monstruo que está matando a todos los habitantes de la isla. Entonces mandan a llamar a Dédalo para que él pueda crear un laberinto. Bueno, es tan buen arquitecto que crea un laberinto que después ni él ni Ícaro, su hijo, Chushalán, le permiten salir. Ellos mismos quedan atrapados en ese laberinto también hecho. Pero es un hombre inteligente. Y en la medida que es un hombre inteligente, logra idear una idea. Hagamos unas alas con plumas de ave y cera de las abejas y escapemos de aquí. Hasta ahí los dioses no se han enojado porque es un acto de ingenio que sirve para salvar la vida. El problema es cuando Ícaro, un muchacho irreflexivo, ve que va volando y mira papá más alto, mira papá más alto, mira papá más alto, y se acerca tanto al sol que el calor del sol derrite la cera de las abejas y las alas se deshacen, cae y muere. Castigo por la ibris, por desmesurado. Vamos a poner el ejemplo también de Midas. Midas no es un hombre malo. La leyenda nos dice que Midas era un hombre rico, es el rey de aquella región y además era un rey rico, que no es malo y se nota en el hecho de que un día sale a cazar en su bosque y descubre ahí a un sátiro. El sátiro, ustedes recordarán esta figura mitológica, mitad hombre y mitad cabra, que anda correteando a las ninfas, y encuentra un sátiro que está mal herido. Y él se conmueve y lo lleva a su palacio y da órdenes para que lo cuiden. Noten que no es un hombre malo. Pero a la sazón, al otro día, el sol, Apolo, sale y vuelve a cursar el sol, vuelve el tránsito del sol, y mientras va el carro del sol caminando, Apolo ve que en el palacio de Midas está su propio sátiro, que es un sirviente de su palacio, ¿no? Entonces baja, le agradece al rey Midas que se haya tenido esas atenciones con su sirviente y le hace una oferta. Pídeme lo que quieras. Mucho ojo. ¿Qué le pide Midas? Le pide de lo que ya tiene, se quiere desmesurar y le pide que todo lo que toque se convierta en oro. Y al principio eso parece fenomenal, el dios se lo concede y sale a su bosque y toca a un animal y se convierte en oro, y toca a un árbol y se convierte en oro y se está divirtiendo así en toda la mañana. El problema surge cuando a media mañana a media tarde, le da hambre y sed y quiere comer y la comida que toca se convierte en oro y no la puede deglutir. El vino que le ofrecen, el agua que le ofrecen se convierte en polvo de oro y no se puede deglutir. Las cosas se están poniendo raras. Entonces corre volado así rapidísimo a su palacio para dialogar con los sacerdotes de Apolo para deshacer el trato, pero ha pasado todo el día afuera, su hija lo extraña, lo ve a lo lejos y cuando llega al palacio se la avienta a los brazos y la hija se convierte en una estatua de oro. A ver, permítanme que estoy admitiendo, y la hija se convierte en una estatua de oro.
Son dos ejemplos. Podríamos seguir poniendo ejemplos a lo bárbaro, ¿no? ¿Por qué los griegos tantos ejemplos? Ulises, a ver, Ulises ya se había salvado de la guerra de Troya, ya había logrado salvarse de Ariadna, la diosa que quiere marido y que nunca lo consigue, ya había, porque había sido mesurado. Pero un día llegan a la isla del Cíclope, Polifemo, los atrapa porque ellos no se pudieron mesurar en comer las cabras, lo único que les pidió él, que son náufragos, que no se comieran sus ovejas, perdón, y ellos se comieron una y entonces él se empieza a comer uno a uno a cada uno de los griegos. Ulises, cuando le pregunta a Polifemo cómo se llama, le dice, oye, yo me llamo nadie. Entonces, cuando sucede esto de que los están matando, gracias, cuando sucede esto que los están matando, Ulises idea un plan. Vamos a dejar ciego a Cíclope, solo tiene un ojo, con una estaca los dejan ciego y salen huyendo. ¿Y cuál fue el error de Ulises? Que se voltea al momento que Polifemo está gritando, hermanos, vengan y ayúdenme, nadie me ha dañado, nadie me ha herido, porque le había dicho que se llamaba nadie, hasta ahí se ha salvado, y Ulises en un desplante de desmesura se voltea y le dice, sábete que Ulises está hecho esto. ¿Qué quiere decir esto de sábete que Ulises está hecho eso? El griego, incluso en la guerra, es mesurado. Si ya tengo vencido a mi enemigo, yo no tengo por qué seguirlo atacando. Polifemo lo que dice, papá, véngame. Y a la sazón el papá era Poseidón, el dios del mar, que no lo deja llegar en otros 10 años por la desmesura. Bueno, basta de todas estas reflexiones. ¿Qué pasa? Porque nuestra reunión, no sé, se tiene que ver con la política. Pero entendamos pues entonces que el griego concibe la política como un miedo a la desmesura. Licurgo en Esparta o Solón en Atenas, lo que intentan establecer en sus respectivas constituciones es precisamente que no haya desmesura. Por ejemplo, Solón dice que no aumenten más de 20,000 habitantes o 15,000 habitantes, ahorita no recuerdo la cifra exacta, los habitantes de una ciudad, específicamente la de Atenas. ¿Por qué? Porque se da cuenta que después de determinada cantidad de habitantes, una población se vuelve ingobernable. Miren, yo habito en Ciudad de México, somos 23 millones entre Ciudad de México y zona conurbada. ¿Se dan cuenta que nadie puede poner de acuerdo a 23 millones de personas? Se desproporcionó y entonces tenemos un problema político. No podemos a darle atención a las necesidades de los diferentes grupos que forman 23 millones de habitantes. Solona dijo no más de eso. También dijo que no se debería ser tan descaradamente rico, porque eso podría perjudicar a uno ser cochina y asquerosamente ricos y a otros sucia y miserablemente pobres. Y entonces lo que idea es que después de cierta cantidad, lo que se gane pase al pritineo, que es el tesoro de la ciudad, que sirve para alimentar a los ganadores de las Olimpiadas, primeramente, pero después a los huérfanos y a las viudas para que no se vuelvan una carga social. Esas son las primeras consecuencias de pensar como griego. No debo dejarme guiar por la desmesura. Por lo tanto, primera conclusión, el político busca la mesura. Si nosotros hemos de buscar en qué consiste la verdad política, cuál es el verdadero político, tendremos que recordar que el político, en términos de Aristóteles, es aquella persona que ha logrado el más alto grado de eticidad. Parece irónico, ¿no? Ahora cuando pensamos en la casta política, lo menos que nos viene a la mente es que sean personas de alto grado de ética, y mucho menos que sea el más alto grado. Mira, ahí va un político, sé como un político. Y para los griegos, el político es el que ha logrado el más alto grado de eticidad, porque ha logrado la mesura, entendida en términos de Aristóteles. La virtud está en medio de dos vicios contrarios, entre la ira. Bueno, entre la pusilanimidad y el coraje está la ira y la justa indignación. Entre la temeridad y el miedo está la valentía. O sea, entre arriesgarse a lo tonto y no a salir a la batalla está la valentía. Así piensan los griegos. Piensan en una manera de mesura. El político debe ser el mesurado. En este términos, tecne politiqué, el arte, tecné quiere decir arte, el arte de ser político, el arte
de saberse comportar en el espacio público consiste en ser mesurado. ¿De dónde? Ahora sí, ¿de dónde podemos concluir? Primeras conclusiones dijimos, ya, ¿qué entendemos por político? El político, ante todo, es todo ciudadano, no es una casta especial, no es el aristócrata, no es el que ha estudiado derecho antes, después economía, ahora ciencias políticas, no, no, no. El político es todo ciudadano, político eres tú. Así, y por eso nos hemos reunido nosotros para reflexionar desde la luz de la fe, compartiendo lo que somos, lo que sabemos, lo que creemos, qué es ser política verdaderamente. Es todo ciudadano, porque todo ciudadano se tiene que comportar en el espacio público. Además, es un ciudadano que busca el bien común. Los griegos no están casados con una forma específica de gobierno. Puede haber que gobierne solo uno, y le llamamos monarquía, que gobiernen los mejores y le llamamos aristocracia, o que gobierne el pueblo y le llamamos democracia. Lo importante es que se busque el bien común. Pero si en lugar de buscar el bien común busco el bien individual, y además con desmesura, la monarquía se convierte en tiranía, la aristocracia en oligarquía y la democracia en anarquía. Y eso no funciona para sobrevivir. Los dioses, repito, se llevaron, dicen los griegos, 3 generaciones para establecer orden en el universo. El griego no quiere volver al caos. Ser político es una expresión de la naturaleza humana. No es un añadido, no es que quiera. Es que cuando yo mismo decido no votar, estoy haciendo y ejerciendo mi derecho de la política, porque el ser humano es un politicón zoón, un animal político. Por naturaleza tenemos que vivir en sociedad y por lo tanto tenemos que regirnos por las reglas de la convivencia. Y última característica, un verdadero político no se deja guiar por la hibris. Y nosotros ahora ya hemos entendido qué es la hibris, la desmesura. El verdadero político no ambiciona más riqueza, más poder, más milongas. No, es mesurado. Y eso sería lo que originalmente en algún momento significó ser político. Hermanos, ¿vamos bien hasta aquí? No los he aburrido, vamos bien, porque esto apenas está poniéndose bueno, ¿no? Apenas estamos viendo la primera característica. ¿Qué es ser político? Ya dijimos, todos somos políticos, todos debemos buscar el bien común, si es que somos políticos, y eso es lo que yo le tengo que exigir a un político, que busque el bien común. Y el bien común es el bien de toda la comunidad, no es el bien de su partido político, no es el bien de su familia, es el de toda la comunidad. Y además es una expresión natural. No somos desmesurados. Bueno, segundo prejuicio. Si el primer prejuicio era la política tiene que ver con la ciudad, ya vimos, no, la política tiene que ver con el concepto de polis entre los griegos, es decir, es decir, de todo lo que implica la vida común, ¿no? Segundo prejuicio que tenemos que erradicar de nuestra mente, que la política tiene que ver con el poder. Política y poder van de la mano. Tache, eso no es verdad. Política y poder van de la mano, eso implica una mala concepción del que no ha entendido primero lo de la hibris griega. Y entonces sí, quiero poder. Vean. El poder se gana de 2 maneras en nuestro sistema político. Bueno, en todos los sistemas políticos, sea cual sea, existe siempre estas 2 posibilidades del poder. A ver, primero, por legalidad, es decir, porque se siguen las leyes, las reglas, los acuerdos que nacen de los legisladores. De tal manera que ni modo, el poder se gana por legalidad. Y eso supone que si el que tenga más votos es el que gana, como dice la Constitución en México, o más que la Constitución, las leyes del Instituto Nacional Electoral, que gana el que tiene más votos, pues gana el que tiene más votos, aunque no representa una mayoría. Piensen lo que pasó. Efectivamente, Andrés Manuel López Obrador llegó al poder por el 70% de los votos, 77% de los votos, que es una grosería que nunca se había visto. Y aún así, el 77% de los votos representaban en realidad al 38, 39% de la manga electoral, es decir, de todos los que estábamos en el padrón, ¿no? Lo cual demostró que hubo un alto abstencionismo. Pero tiene más votos. Lo mismo pasó con Enrique Peña Nieto y con Felipe Calderón y con todos. Sí, ganaron el que tiene más votos, pero como eso es legal, se convirtieron lealmente en presidente legal. Si se acuerdan, la monserga de Andrés Manuel López Obrador,
antes, cuando se ganó, por ejemplo, Felipe Calderón, él se autonombró presidente legítimo, porque efectivamente, legalmente no lo era, pero legítimamente había más gente que lo apoyaba. Yo creo que tendríamos que entender bien estos dos conceptos, ¿no? Primero, el de legalidad, y eso se cumple, y ni modo, en México dijimos gana el que tiene más votos, en otros países para evitar esto, que gane el que tenga más votos, aunque sea con una minoría, se pide la mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno en unos países, y en la Iglesia Católica, para que el Papa sea elegido, se pide 2/3 más 1, lo cual garantiza que al mismo tiempo que haya legalidad, exista legitimidad. Porque ¿cuál es la diferencia? Ya dijimos, la legalidad es que se cumplan las leyes. Se cuenta voto por voto, casilla por casilla, como tú quieras, ahí no nos vamos a pelear. Se cuentan los votos electorales como en Estados Unidos, o se hace una segunda ronda como en los países en donde el proceso electoral no está caro. Entonces, si no hay una verdadera mayoría, hay una segunda ronda de votaciones en donde los dos candidatos que tuvieron más votos son los únicos y ahora sí vamos a votar sobre estos. O tenemos que recurrir a la legitimidad. Dijimos, el prejuicio consiste en que poder y política van de la mano, y no es verdad. Poder y política no van de la mano. El poder se gana mediante la legitimidad. Y la legitimidad consiste en el reconocimiento por parte del gobernado de su gobernante. No solo reconozco que hubo un proceso legal, para eso está el TRIFE, lo que era el Tribunal Electoral, ¿no? Para eso está ahí. Sino que yo mismo reconozco que, ok, una vez que has ganado, yo tengo que asumir las reglas del juego y te doy mi reconocimiento. Pero aquí habría que preguntarnos, ¿realmente te puedo dar el reconocimiento? Ese es el punto. Porque ese reconocimiento que se da de parte del gobernante o de parte del gobernado hacia el gobernante, no se gana legalmente, se gana por voluntad. Es un acto voluntario que se ha de ganar todos los días. Si me permiten volver a compartir la pantalla, entonces, ¿cómo logro la legitimidad para que el poder sí me sea dado? Y ahí está el chino. La legitimidad se consigue no solo en México, en cualquier parte del mundo, cuando el gobernado tiene un reconocimiento del gobernante. Reconozco que es una persona, piensen en los griegos, completa, con el máximo grado de eticidad, que está preparado. No lo escojo por votar. A ver, es que yo creo que lo peor que puede hacer un católico es votar con lo que llamamos en política el voto de castigo. O sea, yo no ejerzo un derecho, una obligación ciudadana como es el voto para castigar a alguien. O sea, que fuera papá o qué, o fuera la Suprema Corte de Justicia, o fuera la Santa Inquisición. Yo ejerzo el voto porque reconozco que el que va a gobernar tiene, ¿notaron? Reconozco que el que va a gobernar tiene cualidades, pues sí, de formación. Yo sé que la democracia es para todo y todo el mundo tiene derecho a votar y ser votado, pero si no se la hago por lo redondo, ¿cómo voy a gobernar? Si no estoy preparado en el conocimiento de los triquiñuelas legales, ¿cómo voy a gobernar? Y entonces, si es un acto de responsabilidad moral cristiana, yo digo hasta de rendirle cuentas a Dios, si yo desperdicio mi voto en un voto nulo, pues, voto por todos, porque a mí ninguno me convenció, y entonces si yo ejerzo eso, estoy aceptando que el que gane está bien, y entonces le tengo que dar legalidad y legitimidad al mismo momento. O escojo a uno por voto de castigo. ¿Se dan cuenta? En un voto de castigo lo que estoy ejerciendo es, no me importa si su plataforma está conforme a los valores éticos universales. No me importa si su plataforma está correcto a los criterios evangélicos, en el caso de nosotros que somos un grupo de personas católicas. No me importa, lo que me importa es castigar. Oye, estás echando la suerte de la política en alguien a quien quizá no le reconozcas, y esa es la primera característica, cualidades. Siguiente, la confirmación. Aceptar, y esto no nos toca a nosotros, viene la parte de las autoridades electorales, la confirmación. Y después, en el trabajo diario. La legitimidad se consigue en el trabajo diario, continuo.
Oye, ya llevas 6 meses y no has hecho nada, yo no te otorgo legitimidad. Eres mi gobernante legal, mi presidente municipal, mi gobernador, mi presidente de la nación, pero no tienes mi legitimidad y empiezo a cuestionarse. Y ahí es donde empieza el problema, porque nosotros que delegamos el poder en ellos, ahora empezamos a cuestionarlo por no tener reconocimiento, confirmación y un adecuado evidencias de trabajo, ¿no? Por supuesto, tiene que haber probidad y la probidad no tiene límites. A ver, hay ciertas cosas, no tiene grados, pero no límites, no tiene grados. Hay ciertas cosas en esta vida que no tienen grados, aunque nos hayan acostumbrado a hablar así. Es que te quiero mucho. A ver, el querer, el amar, es que te amo mucho, demasiado. A ver, el amar no tiene grados. A ver, ¿cuándo dejas de amar poquito para amar muchote? El amar no tiene grados. De la misma manera, la probidad, que quiere decir la entereza moral, soy un hombre hecho y derecho o una mujer hecha y derecha que tiene, un ser humano, pues para que sea en general, que tiene probidad moral ante los demás, que es honesto, se va ganando todos los días. Ningún chisme se oye a mi alrededor, ningún chisme se oye de mis familiares, ningún chisme se oye de mis allegados. Eso implica la probidad que se va ganando día con día. Después conocimiento en lo que haces y un mérito, vamos. ¿Qué mérito tienes para que yo vote por ti? Voy a regresar a la diapositiva. Entonces, si se cumplieron las leyes que establezca cada lugar, en este caso nuestro municipio, nuestro estado, nuestro país, y además el que está al frente ha logrado ganarse la legitimidad de parte de los gobernados, entonces el poder ya se ganó. Pero, mucho ojo, si obrar ético se separa de la política, es decir, si para ser político hay que entrarle al juego, ya sabes cómo se trabajan las cosas en México, ya para qué le haces, sabes cómo se maneja. Si la búsqueda del bien común se sustituye por el bien común, por el bien individual, perdón, entonces la política se convierte en búsqueda de poder y no en una búsqueda de armonizar el espacio público. Repito, si el obrar ético se separa de la política, si la búsqueda del bien común se sustituye por el bien individual, entonces la política se corrompe, ha desaparecido. Pasamos de la democracia a la anarquía, de la monarquía a la tiranía, de la aristocracia a la oligarquía, según sea la forma de gobierno de cada región, y la política se convierte en una búsqueda del poder. Y por eso les decía yo aquí este segundo prejuicio. Poder y política van de la mano. No, no es verdad. Solo cuando se separan estas cosas. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta ahí? Yo sé que los llevo a la carrera, pero ya es tarde, ustedes quieren cenar, yo quiero que ustedes comprendan muchas cosas que yo quiero compartirles, pero yo espero que vayamos analizando. Les dije, tendríamos que analizar y grabar de entrada en nuestra mente qué significa política y lo siguiente, ahora vamos, qué significa verdad. Porque el tema que ustedes me han invitado a compartir es verdad y política en México, ¿no? Verdad y política en México. Bueno, vamos al segundo concepto. El segundo concepto es el concepto de la verdad. Bueno, habrá que distinguir que nosotros podemos hablar de verdad en 3 niveles, verdad ontológica, verdad lógica y verdad moral. Pero los tres niveles suponen esta palabrita, de cuenta, una adecuación. La verdad ontológica es la adecuación entre un ser y su esencia. La verdad ontológica es una adecuación entre la mente y la realidad. Y la verdad moral, una adecuación entre lo que se piensa, se dice y se hace. Vamos por partes. A ver, despacito para no hacernos bolas. Algo es, vean el verbo que utilizo, algo es verdadero en términos ontológicos cuando el ser está adecuado con su esencia. Es decir, aparento ser lo que soy. Verdad ontológica. Aparento ser lo que soy. Y entonces ahí hay una verdad que se me impone. No depende de mi mente, no depende del reconocimiento de las mayorías. Hay una verdad. Verdad ontológica. Por ejemplo, vamos al teatro, vamos a ver la obra El libro de la selva y de repente sale el oso Balú en el teatro.
entendemos que el oso Balú no es un oso verdadero, porque su esencia es de humano, pero aparenta ser oso. No hay una verdad ontológica. Pero todo el mundo va al teatro a saber que no hay una verdad ontológica. A ver, la representación de Semana Santa del Vía Crucis, entiendo que el que está haciendo de Judas no es Judas y por eso no lo agarro a catorrazos, como me ha tocado ver, ¿no? Aquí en Iztapalapa, que a Judas lo agarran a catorrazos, pero la viejita que está por ahí bien emocionada, sintiéndose que ese es Judas ontológicamente. Bueno, ¿cómo le explicas a mi paisana iztapalapeña que no es Judas ontológicamente, no es Judas verdadero? Y me ha tocado verlo. Verdad ontológica, parece oro, se ve oro, es oro. Y vean que por un mineral, la pirita, que no era oro, los Estados Unidos crecieron, porque desde las costas del Atlántico hasta las costas del Pacífico, la gente se empezó a movilizar porque corrió la noticia que en el lado del Pacífico, sobre todo por California, había tanto oro que hasta se podía recoger de los ríos, así en platitos, se sugiero los gambusinos. Pero no era oro, parecía oro, pero no era oro, era pirita. ¿Se dan cuenta? Si nosotros rescatáramos estos conceptos, muchas de las problemáticas que se nos presentan de la ideología de género quedarían superadas, porque al fin y al cabo la verdad ontológica se me impone. O tienes cromosomas XX o tienes cromosomas XY, punto. Y todo lo demás no está a discusión. Ontológicamente solo hay algo. Y miren que dije ideología de género. No la equidad de género, no la filosofía de género, que son cosas muy necesarias en la sociedad, pero sí esa ideología de género que hace pensar que yo puedo ser un hombre en el cuerpo de una mujer en el cuerpo de un hombre, o que, oigan, verdad ontológica, y lo acabamos de ver, es la adecuación entre lo que se es y la esencia. Y ontológicamente la esencia sexual lo dan los cromosomas, y eso no está a discusión. Verdad lógica. A ver, la verdad lógica. La adecuación entre la mente y la realidad. Si tú piensas que la camisa del conferencista es morada, pues oye, tienes un problema en verdad lógica, porque no es morada, es blanca. Pero vamos a ver la que nos interesa también. A ver, ¿el político tiene que ser ontológicamente verdadero? Sí. Pero acuérdense lo que dijimos que quiere ser político. Es un hombre ciudadano, es decir, es un habitante de nuestra región que busca el bien común y que ejerce el poder que nosotros le delegamos, que él no busca el poder, al contrario, nosotros le otorgamos ese poder por medio de la legitimidad y legalidad. Esto está sucediendo con mi gobernante de ahorita, fulanito de tal, según sea el nivel que tú quieras analizar, sí o no. Es un verdadero político. Ahora, si político lo entiendes como el triquiñuelas, pues entonces ya tenemos un problema de concepción, porque entonces cualquiera puede ser político. Cualquiera que tenga suficiente labia para gustarle a los demás es un político. El discurso político que me está diciendo hay adecuación entre lo que se piensa y lo que está sucediendo en mi país, en mi estado, en mi municipio, sí. Y además el político ha de reconocer que existe una verdad moral, una adecuación entre lo que se piensa, se dice y se hace, si no eres falso moralmente. Piensas, dices y haces en el mismo nivel. Adecuación moral entre lo que se piensa, se dice y se hace. El problema, ni modo reconozcámoslo, es que en México nos enseñaron a ser mentirosos morales desde chiquitos. Porque no sé ustedes, pero cuando allá de los 11, 12 años, por ahí que me invitaron por primera vez a una fiesta con un amigo que era su cumpleaños y que no era ir con papá, sino que teníamos que ir los muchachos ahí jóvenes y la mamá le hizo una comida, lo primero que me dijeron mis padres, vas a ir a casa ajena. Y si te sirven algo que no te gusta, te lo comes. Todas las mamás estudian en la misma escuela, porque a todos los que se los platico dice que le han dicho lo mismo y todas las mamás estudian en la misma escuela, pero se dan cuenta que eso implica una falsedad moral, porque pienso que no me gusta, digo que me gusta y me la como. ¿En dónde quedó la coherencia? Sí, entiendo que hay que decir las cosas con prudencia, con asertividad. O sea, no se trata de ir a una persona que se la pasó todo el día cocinando y decirle, ay, guácala, ahí te dejo. No, o sea, yo creo que se pueden decir las cosas con asertividad. Y aquí es un buen momento para esta definición. ¿Cuándo soy asertivo? Hay muchas definiciones, pero yo les quiero compartir una que es muy básica. No crean que fue sacada de Oxford, pero creo que nos puede ayudar. Soy asertivo cuando digo,
lo que tengo que decir, a quien se lo tengo que decir y cómo se lo tengo que decir. Y entonces soy asertivo. Y entonces la gente no tendría que ser herida. ¿Sabe qué? Le agradezco mucho su esfuerzo, pero la verdad es que a mí, no sé, algo que no me gusta a mí en lo personal. El hígado encebollado no me gusta. De hecho, pues prefiero seguir comiendo ensaladita o las puras cebollitas del hígado, pero no voy a llegarle al hígado. No se sienta mal, pero no me gusta. Porque de otra manera, cada vez que vaya me van a hacer hígados encebollados porque yo dije, qué rico! Porque mi mamá me dijo, te lo comes. Pues no. Entonces, decir lo que se tiene que decir, el político dice lo que se tiene que decir, cuando se tiene que decir, cómo se tiene que decir, entonces es asertivo. Si el político dice lo primero que le viene en mente para ser famoso, para ser popular, y conste que sí estoy pensando en mi presidente, pero también estoy pensando en el presidente del PAN anterior, el que fue Vicente Fox. O sea, frasecitas hechas, simpáticas, que llaman la atención. Hoy, hoy, hoy. No se deben decir siempre, no se tienen que, Ricky, Criquín, Canallín, no sé, ¿se acuerdan? O sea, son cosas que conviene decirla en público. Eso es alguien que piensa, obra y actúa. O sea, ¿sabes qué? Fulanito de tal, creo que tú no eres adecuado porque estoy en un debate público y para eso está, tú no eres adecuado para ejercer la presidencia por esto y esto y esto. Pero tengo que ser asertivo. De otra manera, no tengo sí es cierto, no tengo una adecuación, es que iba a cambiar de diapositiva, entre lo que se piensa, se dice y se hace. Y les había dicho, el problema de México es que culturalmente somos falsos moralmente. Mi amor, ¿cómo me queda el vestido? ¿Se dan cuenta que no hay respuesta adecuada para una pregunta así? Cuando tu pareja, tu esposa, tu novia te preguntan, ¿cómo me queda el vestido de hoy? ¿Me hace ver gorda? Pues ni modo que le diga, te hace ver doblemente sabrosa, porque se la va a oler que le estoy diciendo gorda. Entonces, pero en otras situaciones, en otros países, la gente habla directamente. Yo creo que es lo que tendremos que ir promoviendo. Somos hermanos, somos miembros de la misma familia de la iglesia, de la misma familia del nuclear de la casa, del mismo estado, pues digámonos la cosa de frente con asertividad. La única condición, lo que San Pablo hablaba y el Evangelio habla de caridad, nosotros en política lo podemos traducir como asertividad. ¿Cuándo se tiene que decir? A lo mejor no tienes que decirlo públicamente, o a lo mejor sí, tú decidirás, cómo se tiene que decir y a quién se tiene que decir. No hacer chisme, y no hacer alaraca, y no con groserías, no con malos modos, ¿no? Bueno, era lo que les quería decir sobre esto, de que existe una adecuación entre lo que se piensa, se dice y se hace. Si yo entonces ya tengo la noción de lo que es ser político, y además sé que el político tiene que hablar con verdad lógica, actuar con verdad moral y ser verdadero político ontológicamente, entonces yo sí me puedo mover a la siguiente diapositiva. Hay que tener cuidado en cómo se plantea la verdad, porque tradicionalmente una verdad en sentido fuerte se plantea como una absoluta, inmutable y eterna. Una absoluta, inmutable y eterna. Y esto no lo estoy inventando yo, eso lo dijo Tomás de Aquino. Las características de la verdad es una absoluta, inmutable y eterna. Cuidado. Hay ciertas cosas para las cuales la verdad, dice ahí en sentido fuerte, son una absoluta, inmutable y eterna. Le digo, la verdad ontológica si es una absoluta, inmutable y eterna. El ser se me impone. Para cuestiones dogmáticas, pues la verdad es una absoluta, inmutable y eterna. A ver, que levanten la mano quien esté de acuerdo en la Santísima Trinidad y levanten las manos los que no crean en la virginidad de María por allá. Oigan, las cuestiones dogmáticas no están a tela de juicio. No se hace democracia de cuestiones dogmáticas. En cuestiones dogmáticas, efectivamente, sí funciona una verdad, una absoluta, inmutable y eterna. Lo que aquí nos preguntamos es si así tiene que ser una verdad política, una absoluta, inmutable y eterna. Porque las características de una absoluta, inmutable y eterna, lo que produce son estados totalitarios, estados en donde desaparecen los derechos humanos, estados que aniquilan a los seres humanos como personas y los convierten en engranes o los convierten en carne de cañón o qué sé yo, ¿no? Yo creo, mi perspectiva es que
el político no se tiene que expresar en términos de verdad de sentido fuerte. Ya dije, lo ontológico sí es una verdad en sentido fuerte. Lo dogmático es una verdad en sentido fuerte. Y dado del dogma se deriva también lo moral, ¿no? Y acuérdense que lo moral depende de cada religión. O sea, para nosotros los católicos, para el ortodoxo, para el judío, yo tengo la bendición de que en el ejercicio de mi trabajo puedo convivir con personas pertenecientes a varias religiones. En el Colegio de Imagen Pública tengo una fuerte comunidad judía, también árabe, musulmana. Ahorita en la pontificia estoy conviviendo no solo con católicos, sino con miembros de la iglesia ortodoxa. Y eso me hace entender que hay ciertas cosas en las que cada quien se tiene que comportar igual porque lo dicta su fe, ¿no? Pero el político, aun siendo católico, gobierna para todos. Primera reflexión. El político, aun siendo católico, gobierna para todos. Eso se puede poner al revés. El político, aun no siendo católico, gobierna para todos, incluso para los católicos, de donde la verdad no tiene que ser en sentido fuerte. Yo creo, les quiero compartir la siguiente diapositiva, que la verdad política ha de manifestarse en términos de verdad de comunidad, es decir, verdad en sentido débil. La verdad en sentido débil, y estoy siguiendo a Eduardo Nicol en esta reflexión, la verdad en sentido débil se me manifiesta en 3 dimensiones distintas. Mientras que la verdad en sentido fuerte era absoluta, única y absoluta. Aquí yo puedo tener no varias verdades, porque no hay una doble verdad, sino dimensiones diferentes de la verdad. Habrá cosas en las que la comunidad tenga que ver. Perdónenme, hay un perro ladrando. ¿Ustedes están escuchando al perro? Sí. Entonces, denme un segundo discretamente entre cámaras y cierro la ventana. Hagan de cuenta que esto no sucedió, pero ya saben, es un programa en vivo que voy a hacer. Los que vean esto en la grabación, perdonen, pero había un perro que ya me había mortificado. Dios bendiga a los animales, pero que calla este. Vamos a ver. Entonces, la verdad, dijimos, tiene 3 dimensiones. Habrá cosas que tengamos que ponernos de acuerdo para encontrar una verdad. Habrá cosas que una comunidad, por ejemplo, los científicos, tengan que determinar. Y habrán cosas que se me impongan. Verdad de comunidad, verdad científica y verdad de hecho. Vamos a empezar. La dimensión de verdad de comunidad. Si yo entiendo la verdad de comunidad, entiendo que la verdad es un constructo, es decir, se va construyendo poco a poco y se va construyendo entre todos. Yo creo que el ejercicio comunitario de la política, perdón, el ejercicio de la política en tanto que es comunitario, tiene que mirar aquí hacia la verdad de la comunidad. Es una verdad de constructo. Vamos construyendo entre todos, y entre todos quiere decir todos, no las mayorías. Kwasi Wiredu es un filósofo africano, sostiene que la democracia es la forma más grave de injusticia. Porque yo también me tengo que registrar para mañana. Una sesión. Lo tenemos que meter. Ok. Por eso, pero la sesión es para mañana. ¿Alguien me ayuda con el micrófono, por favor? Gracias. A ver, el problema de la democracia, dice Kwasi Wiredu, es que ya está predicho quién va a ganar. En la democracia gana la mayoría. ¿Y qué pasa si yo pertenezco a la minoría? ¿O qué pasa con los que yo pertenecen a la mayoría? ¿Qué pasa con aquellos que sí pertenecen a la minoría? Que nunca se van a ser escuchados. Por eso hay que tener cuidado con endiosar a la democracia. Es el medio en el que nos movemos, pero hay que reconocer sus límites. Las minorías siempre son desoídas. En cambio, si yo entiendo que la verdad política ha de construirse en términos de verdad de comunidad, y por lo tanto todos tendremos que participar en esta comunidad, evitaremos expresiones de desprecio ante el pensamiento de los demás, manifestadas en frasetistas como los chairos o los fifís. O sea, ¿se dan cuenta que eso es una manera de absolutizar la verdad? ¿Los chairos o los fifís? ¿Los rojos o los mochos? Donde entramos todos nosotros, ¿no? A ver, así no se solucionan las cosas. La verdad política se va construyendo entre todos. Implica que todos nosotros tengamos que referirnos a ello, ¿no?
Además es histórica. Las formas que funcionaron, perdónenme, las formas que le funcionaron a Juárez, las formas que le funcionaron a Lázaro Cárdenas, a los hermanos Magón, a los hermanos Cerdán, a todos estos, no son las formas que funcionan en el México actual. O sea, recurrir a una figura histórica para querer imitar lo que hizo es no entender lo que hizo, porque lo que hizo el héroe nacional fue entender la situación en la que estaba viviendo. Y nosotros no estamos viviendo ni la época de la Reforma, ni estamos viviendo la época de la expropiación petrolera, estamos viviendo un mundo, y por ahí la semana pasada di una plática sobre neoliberalismo y cosas así, populismo, estamos viviendo en una época diferente, de donde modelos antiguos no son verdaderos, en el sentido de que no son históricos. ¿Qué estoy viviendo hoy, septiembre de 2020? ¿Y cómo hago frente a lo que estoy viviendo en septiembre de 2020? Si los moldes son antiguos, son ajenos a mi realidad, entonces no es una verdad de comunidad, no es una verdad política. Además, reconozco que la verdad de comunidad siempre, en toda ocasión, es perfectible, de donde acepto la crítica cuando venga. No la callo con frasecitas simpáticas, no la callo trachándolo como enemigo de la cuarta transformación, no la callo como, no, si estamos en cuestión política, acuérdense, no en cuestiones dogmáticas, en cuestión política, yo tengo que reconocer que la verdad siempre es perfectible. Y en tanto que perfectible, la verdad puede ir cambiando, y a lo mejor mi proyecto de nación era uno al inicio de mi sexenio, o trienio si soy un presidente municipal, o un diputado, un senador, perdón, un diputado, y entonces lo puedo ir cambiando, porque lo estamos construyendo entre todos, porque reconozco las situaciones, coordenadas históricos, temporales en que me estoy moviendo, y reconozco que los otros me pueden ayudar a perfeccionarla haciendo una crítica, como habíamos dicho, asertiva. Por otra parte, pensar la política como ciencia nos mete en problemas, porque vamos a empezar de abajo. Las ciencias políticas, y en ello tienen esta pretensión también, establecen leyes matemáticas. Y el problema es que yo no estoy trabajando con números, estoy trabajando con seres humanos. Y entonces yo creo que el problema que presentaron desde Salinas de Gortari, a ver, ¿qué fue antes de Salinas de Gortari? Yo creo que desde Salinas de Gortari a la fecha, cuando empezaron a ser economistas los presidentes, yo creo que en ese momento hubo una caída de la figura política, porque entonces entendieron que toda la realidad se establece en términos de matemáticas y no en términos de seres humanos. Y los seres humanos tenemos libertad, tenemos voluntad, tenemos sentimientos y no nos ajustamos por leyes. Entonces, una hipótesis en ciencias políticas puede funcionar como hipótesis, incluso si es falsa. A ver, yo recuerdo en mis épocas, que es cuando hice la tesis de licenciatura, que si al final de mi tesis la hipótesis resultaba falsa, era señal de que yo estaba mal y había que hacer otra tesis. Ahora, a partir de los años 95, 98, a la fecha, las hipótesis falsas son también aceptadas como resultado de una investigación de grado y de posgrado, porque al menos demuestran que por ahí no van las cosas. Pero si yo estoy trabajando en política en términos de ciencia, oye, se te olvida una cosa importante. No puedes medirme, así como dijimos que no me puedes amar mucho o amar poquito, o estoy completamente de acuerdo. No, no puedes estar completamente de acuerdo. ¿Cómo puedes estar poquitamente de acuerdo? Ya, se está de acuerdo, se quiere mucho, y entonces tú me vas a poner en las líneas matemáticas donde 2 es 2 y no 1.99 o 2.1. Y si es 2, tengo que dar el 2. ¿Y qué pasa con eso? Me obligas deshumanizadamente a un estándar de calidad en donde me veo obligado, y vean lo que pasó en sexenios anteriores, no sé si esté pasando ahorita, no tengo la perspectiva para decirlo, se inflan los números. Todo el mundo, México es un país donde todos los niños acaban la primaria. Ajá, soy maestro y me llegan a la universidad. Y como en la SEP ordenan que no hayan reprobados, entonces me pasan todos los que tendrían que estar reprobados y me llegan a la universidad, y les juro que tengo que empezar a dar clases en universidad como si estuviera en secundaria. Es sujeto, verbo y predicado, y así se habla. No, en serio, y funciona, porque hubo que cubrir números. Y todo el mundo ya está vacunado, sí, pero ¿con qué? Con agüita y no con medicinas reales, ¿no? ¿Y qué pasó con toda esta camada de personas
en favor de la naturaleza, que a partir de los años 90 están en contra de las vacunas, de los años 2000 más bien, estos millennials, están en contra de las vacunas. Lo que está provocando es que haya rebrote de sarampión. ¿Se acuerdan que cuando empezó el COVID hubo también un rebrote de sarampión, que ya era una enfermedad que no se veía en México? De poliomielitis, ¿ya se había erradicado la polio aquí? Pues sí, pero matemáticamente ya estoy en el rebaño y entonces la inmunidad de los otros hace que yo no tenga por qué vacunar a mis hijos para que, bueno, sí, pero si hay 5 en tu casa, bueno, si hay 5 en tu cuadra que piensan eso, hay que pensarlo. Y si hay 300 en tu comunidad, pues más. Y si hay 3000 que creen en esas ideas, imagínense si tenemos inmunidad del rebaño. Bueno, no quiero aburrirlos, así que vamos a darles un poquito más. Sobre todas las cosas, en la verdad de hecho, esa es la que tenemos que defender. Ahí estamos. Estamos en México. Estamos, en el caso de ustedes, en Cuernavaca, en el estado de Morelos. La verdad, de hecho, es que tenemos estas limitantes, pero tenemos estas ventajas. Tenemos esta carga cultural, pero tenemos estas fallas en cuestiones educativas. No sé, y esas verdades no se tienen que ocultar. Si se están dando cuenta, frente al amado líder, así, nuestro amado líder, y estoy hablando como se habla en Corea del Norte, como se tenía que hablar en la antigua Unión Soviética, o como se tenía que hablar en Cuba cuando estaba Fidel Castro, y todavía ahorita todavía un poco. No me puedo quejar, no porque esté bien las cosas, sino porque me meten a Siberia o me desaparecen. Si yo me comporto con una verdad en sentido fuerte, siendo político, lo que genero, repito, es un estado de insatisfacción completa. Pero si yo reconozco, vamos por partes, que en política la verdad tiene que ser de comunidad y por lo tanto no hay dogmas políticos, no hay consignas, no hay líneas, sino que construimos la ventaja. Si además de todo, entiendo que no estoy trabajando con números, sino con personas, y que un modelo de nación no está por encima del bien de la nación, porque reconozco que, como dice Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir. Entonces, señores, tenemos al político, honesto y leal. ¿Qué pasa aquí? Hannah Arendt, una mujer de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, alemana, sospecha que habría que establecer cierto cuidado con el papel de la verdad en la política, y por eso es que yo propuse primero la verdad en sentido débil, como una verdad política, porque el lugar de acción de la política es el espacio público, y lo que caracteriza la acción es libre, espontánea y contingente. Es decir, no está cuadriculada por reglas, no está predicha y no es absoluta. Por lo tanto, si la verdad es una absoluta, inmutable y eterna, pues como que no cuadra hablar de verdad en política, sino más bien habla de la opinión, ¿no? Mi opinión política es esta. Yo también les quiero poner en cuidado, en atención en esto. No confundamos lo que dice Hannah Arendt, ¿no? Que en lugar de verdad nos dejemos guiar por opiniones. Primero, porque hay de opiniones a opiniones. No toda opinión es válida. Yo sé que estamos en una época en donde defendemos que la libertad de opinión, a ver, hay opiniones fundadas, argumentadas, que las hacen muy válidas. Y hay opiniones gratuitas que cuando yo oigo el por qué dicen las cosas, digo, por Dios, ¿qué están pensando? A ver, si nosotros aceptamos gobernar por opiniones, el problema es que toda opinión cuenta. Pero si toda opinión cuenta, en realidad ninguna opinión vale. Si se dan cuenta la matemática de esto, el juego de esto, si toda opinión cuenta, en realidad ninguna opinión vale, porque todo se puede decir. Por eso, cuando hablamos de estas frases que dijo Hannah Arendt, la verdad no se puede conjugar en el espacio público porque es libre y espontáneo. Mejor trabajémoslo con opinión, sí, pero con pinzas, ¿eh? Con pinzas. Vamos a permitir expresar al otro su opinión en la medida que ésta no sea un capricho. Salus principes legibus est, decía Ulpiano. El capricho del príncipe se convierte en ley. Pero ahorita el capricho de las minorías se convierte en ley. Y entonces yo, que vivo en un país que
estas personas afirman es democrático porque pueden expresar su opinión, entonces yo no puedo expresar públicamente cuando se debatía el aborto en Oaxaca apenas hace poquito, sí, en Oaxaca, sí, en Oaxaca, no, en Tabasco, creo que no sé, hace poquito, no puedo expresar en mis redes públicas mi opinión de creo que eso no es bueno, ni siquiera de eso. Una vez que se determinó que no era legal, yo puse, la Suprema Corte de Justicia obró correctamente, uy, me llovieron, como no saben, porque yo no tengo derecho a mi opinión. Oye, primero, las opiniones, si aceptas las opiniones, aceptas todas y no solo una. Y segundo, si gobiernas por opiniones, gobiernas a ensayo y error, y ese es un riesgo. Gobierno A, ahorita está bien, a ver si le sale, a ver si no le sale. ¿Se acuerdan el problema del presidente anterior, Enrique Peña Nieto, es que gobernaba por ensayo y error? Decía y desdecía, decía y desdecía. Pues así no se puede gobernar, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, dice Hannah Arendt, con imponer la verdad. Yo acoto, con imponer la verdad en sentido fuerte. A lo mejor lo que ella llama como opinión, que es el reflejo de puntos de vista plurales, sí, eso se puede hacer en lo que nosotros hemos llamado verdad de constructo, verdad de comunidad. Ahí sí, las opiniones de puntos de vista plurales son válidas. Sin embargo, los estudios del totalitarismo que realizó Hannah Arendt le llevaron a demostrar que los regímenes totalitarios también fallaron en el cuidado de la verdad, porque los regímenes totalitarios tendieron a destruir datos y registros fiables. Y yo me pongo a pensar, si Hannah Arendt define un régimen totalitario con una de sus características en donde se destruyen los datos y los registros fiables, y yo sigo entendiendo que en Tlatelolco la versión oficial es que hubo 30 muertos, que en el terremoto del 85 hubo 300 muertos, pues es que nosotros podemos vivir en México, pero tenemos muchos de los avisos de lo que es un régimen totalitario, en donde se trata de ocultar la verdad. Sí, en cuestiones de rendir cuentas, la verdad no es de constructo, la verdad es absoluta. Me rindes cuentas con números exactos. Y más vale saber cuántos hay que no saber. Cuánto tenemos que no saberlo. Por supuesto, sin crear pánico. También eso es una verdad que tenemos que tomar en cuenta. Dentro de la ética, he dado clases de constitución de códigos de ética y todo eso. Dentro de la ética, uno de los secretos más fuertes es el secreto de Estado, que está por encima del secreto profesional y solo por debajo del sigilo sacramental. Pero el secreto de Estado supone que no todo puede ser informado a la comunidad en su momento, porque acuérdense, se puede comunicar todo con asertividad a quien se debe, cuando se debe y cómo se debe, ¿no? Porque sí puedo crear pánico y crear pánico crea, ya vimos, ¿se acuerdan cuando recién empezó esto? Este sexenio me refiero, las compras de pánico por falta de gasolina, no fue porque la medida fuera mal en sí misma, sino porque no se hizo un buen manejo de la información. Porque como somos tan open y tenemos, o sea, el presidente tiene tiempo para perder 2 horas diarias en una mañanera. A ver, ¿qué un presidente no tiene que hablar ante las cámaras cuando el caso es muy grave y entonces aparece el presidente ante la nación diciendo está sucediendo esto y vamos a actuar así? ¿Qué? ¿El presidente es vedette? ¿El presidente es el noticiario mañanero que todos vemos? ¿Es Chabelo los domingos en la mañana? ¿O qué es el presidente para que todos los días tenga que salir? Y entonces la figura presidencial se debilita. Porque hay un principio en mi imagen pública, que es que una imagen que se repite mucho se va debilitando y se agarra a monserga. Si yo entendiera que existe la verdad y que hay que rendir cuentas, pues me guardo para momentos específicos, no para todos los días. Por lo tanto, ahora sí, resumiendo, porque ya se nos está haciendo tarde, ya los veo con sueño, ya tenemos ganas de dormir, pues vamos a sacar unas conclusiones también de la verdad. Primero, por todo lo que hemos dicho, la verdad política ante todo debe ser performativa. Después debe ser una verdad moral. Debe ser constatable, por lo que decíamos al último. Y debe ser verificable. Si yo como político
no ejerzo mi acción performativa, moral, constatable y verificablemente, entonces no soy un político verdadero, no hablo con verdad política. Vamos a empezar a definir para irnos rápido. Okay, vamos a ver. Performativo, que es la palabra que no hemos analizado. ¿Cuándo algo es performativo? En semiótica, en lingüística, en filosofía, lo performativo tiene que ver con aquellas palabras, frases o gestos, signos que mueven a la acción. ¿Sí? Entonces, la verdad política tiene que mover a la acción. No tiene que ser una verdad de discurso. En teoría, sí. En papel, sí. En las estadísticas, sí. Pero en la realidad, no. A ver, no. La verdad política mueve a la acción, es performativa. ¿Quieres saber qué es una verdad performativa? Es una serie de palabras que te obligan a comportarte de cierta manera. Eso es performativo. Por ejemplo, prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. ¿Se acuerdan? Los votos matrimoniales. Eso es performativo. Pero entonces me da pie de entender que la promesa de los votos matrimoniales no tiene valor por lo que se dijo un día, sino por lo que se realiza el resto de la vida. Porque además el voto fue hasta que amarte y respetarte todos los días de mi vida. Amarte y respetar, sí, amarte y respetar todos los días de mi vida. Luego entonces, lo performativo de esas palabras será verdadero en la medida que todos los días, con altibajos y caídas, yo trato de responder, pues a ser fiel, en lo próspero, en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Amar y respetar todos los días. Tengo una experiencia muy bonita particular que les quiero compartir, mis papás. Desde que los conozco, y eso es desde que nací, pues, pero desde que tengo conciencia de conocer en ese sentido, todos los días yo oía que mi papá se despertaba y lo primero que decía es, ay, mija, hoy te volvería a elegir. Y hasta la fecha, 55 años, 56 años de casado, y cuando me quedo en casa de mis padres es, ay, mi hija, hoy te volvería a elegir después de 56 años. Eso es performativo, porque el acto performativo tiene que estarte repitiendo día con día. Oye, ¿a qué te comprometiste tú cuando llegaste al poder? ¿A qué te comprometiste? Día con día lo estás cumpliendo o estás poniendo, se llama espantapájaros, estás poniendo espantapájaros por aquí para allá que para que no nos demos cuenta que tus promesas de campaña se están desviando a puras consignas partidistas. Y les pasó al presente y al pasado y al antepasado y al antepasado y vámonos, yo creo que hasta el México independiente, porque su verdad no es performativa. De tal manera que yo no puedo exigirle cuentas de una verdad performativa a alguien cuando no estamos todavía en el final del sexenio o en el final del trienio, ¿no? Porque lo performativo tiene que ser hasta antes. Y yo entiendo que las circunstancias que yo prometí no se pueden realizar, o más bien pueden no realizarse en los primeros 2 años. Por eso yo creo que hay que tener mucho cuidado con el plebiscito o estas encuestas telefónicas que quieren hacer, con la revocación de mandato. No creo que sea una medida para garantizar la honestidad de un político, la revocación del mandato, porque la promesa de campaña se termina de juzgar hasta el último día del mandato. Y entonces hacer un plebiscito, hacer una encuesta, para ver si hay revocación de mandato, estaríamos atentando contra la verdad performativa y estaríamos recurriendo a lo que dijimos antes. Queremos llenar estadísticas, lo que decía la señora Hannah Arendt, y caeríamos en un gobierno totalitario, porque hay que crear estadísticas porque si no me quitan el mandato. Creo que sí, tendremos que pedir cuentas, sí, habrá que pedir cuentas a quien haya que ejercido el poder, pero cuando termine de ejercer el poder, ¿no? Debe ser una verdad, lo que se piensa, se dice y se hace, debe ser constatable y verificable. Pero mucho cuidado. Desgraciadamente hemos caído en una sociedad en donde las mentiras políticas están a la orden del día y no nos damos cuenta. Puede haber mentiras políticas contra el hombre, ad hominem se llama. Porque en lugar de atacar lo que está haciendo mi contrincante político, ataco su vida personal y eso tampoco se vale. A ver, una cosa es que tú tengas que ser una persona proba, dijimos, para adquirir la legalidad, y otra que yo intente impedir que la gente vote por ti sacándote los trapitos sucios, no de cuestiones públicas, porque se acuerdan que la política es la acción en el espacio público, sino de tus cuestiones personales, y eso además para los católicos es un pecado, se llama difamación. Oye, es que es verdad. A ver, dije difamación, no
no dije calumnia. La calumnia es que la inventes. La difamación es que le quites la buena fama. Y todos, por teología católica moral, tenemos derecho a la buena fama. ¿Por qué jugar chueco sacándole los trapitos personales al sol? Y me refiero personales. Si tiene un amante, si no tuvo un amante. A ver, copió o no copió, reprobó. Yo sí sé que es horrible que nuestro país esté en manos de alguien que reprobó el 73% de las materias de la carrera de ciencias políticas que estudió. López Obrador, ya lo sacaron. Pero tiene razón de ser. Hay una ganancia en que sacaran que López Obrador reprobó el 73% de las materias y las pasó por extraordinario. Yo creo que eso no ayuda en nada. Y entonces habría que ver que ahí estamos ejerciendo contra el hombre y no nos ayuda en nada, ad hominem. Tampoco ayuda gobernar por lo que el pueblo dice, ad populum. Acuérdense que el sofisma más grande de ad populum que conocemos fue el primer Viernes Santo. Y a que le hago, crucifícale. Y se crucificó por un sofisma de ad populum. Por eso, nada de estar pidiendo votaciones. Oye, ya voté por ti, ahora toma decisiones. No tengas miedo a tomar decisiones. Toma las decisiones que tu cargo impele, porque si no, no vamos a funcionar. Porque el pueblo va a tomar decisiones que no son verdaderas con todas las características que hemos dado. El pueblo sí se guía por el pueblo como masa, ¿eh? El pueblo sí se guía por la pasión. Tampoco ser autoritario. Porque, decía mi abuelo, solo mis calzones son trancas. Pues no, tus calzones no son trancas, así no se gobierna. Llamado a la autoridad, por ejemplo, también sería esta idea de quitarle valor a todo aquel que esté criticando tu perfil político. Oye, también escucha las críticas. Llamado a la piedad. ¿Cuántas madres están llorando? ¿Se acuerdan de estas ideas? No, así no se puede gobernar. Se puede gobernar si ignoras la causa. Yo creo que lo peor que puede hacer un gobernante es dar respuestas inmediatas. Porque se arriesgaría a tener ignorancia de las causas. Un gobernante debe ser mesurado. ¿Se acuerdan? El máximo grado de eticidad es la política. El político, por lo tanto, tiene que ser un hombre prudente, que no dé contestaciones inmediatas. Por eso es tan difícil que en una mañanera la figura política del presidente salga indemne. Y aquí sí estoy diciéndolo por el bien de él, porque estás hablando sobre la marcha. Por mucho que las preguntas estén amañadas, te pueden hacer una pregunta que de momento no tengas los datos importantes, los datos fidedignos, y para no querer espantar a la sociedad por el COVID, entonces tú dices, besémonos y abracémonos, y sales besando a una niña. Oye, ignorancia de la causa, ten cuidado. Petición de principio. Dado que la solución del país es la cuarta transformación, no. A ver, espérate. Petición de principios, primero me demuestras que la cuarta transformación o que el PRI o que el PAN es la mejor opción del país, si no es una petición de principio. O el círculo vicioso, no salimos de la nada. ¿Se han dado cuenta que ya es un círculo vicioso la mafia del poder y la corrupción? Ya es la salida a todo lo que no ha podido resolver el gobierno, porque es un círculo vicioso. Aunque fuese la causa de los grandes males, no toda respuesta tiene que estar encaminada a ellos, porque estamos mal por la mafia del poder y tenemos mafia del poder porque estamos mal. Eso es un círculo vicioso. O no sabemos distinguir que es un problema complejo y no hay respuestas sencillas. A veces es necesario decir sí en esto y no en lo otro. No dar un sí o un no absoluto. Cuidado cuando el político, el gobernante, simplifica el problema que no ve todas sus aristas. Falsa generalización. Todos los que están en contra de Morena están en contra de la República. Todos los que son católicos son unos amargados o son unos fanáticos. Esa es una falsa generalización. El espantapájaros es inventarte algún problema para que no te acusen de lo que está pasando ahorita. Piensen, por ejemplo, en el chupacabras en su momento, Frida Sofía en el momento del temblor, que no se pudo reaccionar adecuadamente, o los guachicoleros. ¿Se dan cuenta ahora? Los guachicoleros son responsables hasta de la devaluación y de no sé qué tantas cosas. Ese es el espantapájaros. Creo un problema. Conclusión irrelevante, sí es verdad lo que dices, pero ¿qué tiene que ver ahorita, no? Si fuéramos un matrimonio divorciándonos y yo te estoy acusando de infidelidad, ay sí, pero tú también no sabes cocinar. Bueno, sí es verdad, pero eso qué tiene que ver con lo que estamos discutiendo ahorita. En cuestión política, sí es verdad que pasó eso en otros sexenios, pero sigue pasando en tu sexenio. ¿Qué importa lo de otros sexenios? Habrá que juzgarlos y
judicialmente. Pero ¿por qué no me das una respuesta de ahorita? Generalización apresurada, es la falsa generalización, y composición. Lo que se quiere predicar de la parte se le quiere predicar al todo, y no. Y el de falsa generalización, lo que se le predica al todo no se le predica a la parte. Ni todos los de Morena son malos, ni todos los del PAN son buenos, ni todos los de Morena son rojos, ni todos los del PAN son azules. Esto es lo que nos tendríamos que poner a pensar nosotros cuando nos preguntemos que está ahí, por mandato popular a través de unas urnas, yo no niego eso, que está ahí es un verdadero político y además habla con verdad. Y esto, hermanos, es lo que tenía planeado compartirles. Muchas gracias. Yo sé que fue muchas cosas de golpe. Gracias a su atención. Son casi mártires por aguantarme con tanto estoicismo. Pues ha sido un placer compartir y creo que quedan unos minutitos los que nos gobiernen. No sé si quieran hacer preguntas, no sé cuál sea la dinámica que acostumbren a hacerlo. Yo estoy aquí a la disposición todavía unos minutos. Muchas gracias por compartir, José Luis, con nosotros en esta noche. De verdad que muy enriquecedora tu participación. Yo sé que pues dará fruto, ¿no?, en la formación de cada uno de nosotros como laicos. Vamos a continuar con una sesión de preguntas y respuestas. Ya tenemos por aquí algunas en el chat. Pregunta a José Manuel, ¿alguna referencia bibliográfica acerca del tema que pudieras darnos? Ok, bien, poco a poco les puedo recomendar, así como fuimos en la plática, la política de Aristóteles para ver esta cuestión del justo medio, ¿no? La ética nicomaquea. Son libros que sí se pueden conseguir, vamos, hasta en internet, ¿no? En internet se pueden conseguir PDF de la política y de la ética nicomaquea. Vean, de la ética nicomaquea, para que no se chuten todo el libro, yo les recomiendo sobre todo la parte 1 y 2, el libro 1 y 2, nos habla sobre lo que es ser virtuoso. La ética nicomaquea es para entender precisamente que el político está al servicio de la comunidad, digo, la política de Aristóteles, la ética nicomaquea. Un poco más adelante, para poder concebir estas cuestiones de la verdad, les recomiendo un articulito, no son más de 10 páginas, que se llama La verdad de hecho en Eduardo Nicol. La verdad de hecho y no sé qué de Eduardo Nicol. La autora es un nombre árabe, no me acuerdo ahorita, Rush, algo así, ¿no? De Rush no sé qué, pero se llama La verdad de hecho en Eduardo Nicol. Googleenlo así, porque no es el título exacto, y sale un artículo de 10 paginitos en donde se habla de esta capacidad de enfrentarnos a la verdad. Son libros técnicos, o sea, especializados, tengan presente eso. Libros de divulgación, porque vamos a ver, libro de divulgación. Para esta cuestión yo les recomendaría que se acercaran mucho a la doctrina social de la Iglesia. Yo creo que los textos que tiene la doctrina social de la Iglesia sobre la política, y ustedes están haciendo un curso sobre la doctrina social de la Iglesia, es mucho más sencillo porque ya los especialistas de la Iglesia lo han diluido. Pero con estos tres yo creo que podríamos empezar, ¿no? Para cualquier cosa, pues ya les mando una lista, si me lo permiten, a los organizadores y ya lo vemos. Estos son de cuestiones de profundización y estos son de divulgación. Gracias, José Luis. Pregunta Paco Iturbe, como católico, ¿cómo puedo ser coherente estos conceptos de verdad con los versículos en Juan 8:31, que dice, ustedes serán verdaderos discípulos míos y perseveran en mi palabra, entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres? Yo creo que el combinarlo no está tan difícil. Serán mis discípulos si ustedes son libres, efectivamente, si ustedes actúan con la verdad y la verdad los hará libres. Es lo que estamos diciendo. ¿Qué es un verdadero político y qué es un verdadero discurso político? Y cuándo la verdad tiene que ser absoluta y cuándo la verdad tiene que ser de constructo. A ver, ustedes serán mis verdaderos discípulos si se comportan con la ley que nos dejó el Señor, ¿no? Y la ley es del amor. Y el amor, ¿se acuerdan? Carta a los Corintios, el amor comprende todo, perdona todo, así. O sea, cuando seamos capaces de reconocer, ojo que lo que voy a decir es muy fuerte, pero soy entre católicos comprometidos, que es mucho más importante la misericordia que la justicia,
Estamos hablando estamos yo creo caminando en la verdad de lo que es el Evangelio, ¿no? Yo recuerdo la frase de San Pablo, del Evangelio, de San Pablo, ¿no? Si tu justicia no es mayor que la de los fariseos, no entrarás en el reino de los cielos. Y el problema de los fariseos no es que fueran gente mala, es que era apegada a la ley. Y yo creo que a veces como cristianos también tenemos que desapegarnos de la ley cuando la ley misma está en contra del espíritu de la ley. A ver, ¿cómo católico me demuestro como católico cuando acepto las reglas del juego? Participé, voté y respeto a quien ganó porque ganó legalmente. Pero también alzo la voz cuando veo que están atentando contra los valores católicos. Entonces ahí no me puedo quedar callado. Pero entiendo que mi visión, aunque verdadera, porque creemos que es verdadera y está inspirada por Dios, es una visión de tantas que entran en juego en la palestra de lo público. Por lo tanto, un estado confesional es mucho más riesgoso que un estado laico, pero no un estado anticlerical, que no es lo mismo. Porque un estado laico permite la libre expresión de las experiencias religiosas de todas las religiones cuando éstas no supongan un delito per se. Y un estado anticlerical es todo lo que tiene que hacer con católico está mal. No, tampoco. O sea, exijo mi derecho a poderme comportar como católico y si quiero decir en el instituto fulano de tal donde me hicieron un escándalo, bueno, si Dios quiere nos vemos la próxima semana y me hicieron un escándalo porque es una escuela laica, decirles que los laicos respetan también el ejercicio de la propia religión. Pero un estado confesional creo que es mucho más riesgoso. Al fin y al cabo, el Evangelio también dice, dad al César lo que es del César. Y entonces yo no voy a hacer, por el amor de Dios, no voy a dar frasecitas evangélicas en las mañaneras porque no es el lugar. Y no porque no sea verdad la frase evangélica que dijo López Obrador, sino porque no es el lugar. Le toca al laico, dice el Vaticano II, ser la sal de la tierra. Y entonces mi obligación sí es ser político, pero ¿se acuerdan? Político a lo griego. O sea, el político que se mete de lleno a la comunidad, político a lo griego. No puedo, por ser católico, decir, ay, yo no voto. Oye, es un pecado no votar. No puedo decir, ay, que se haga lo que sea. Ya dijimos eso. Yo creo que por ahí iría la idea. La verdad los hará libre, porque podré hablar con toda libertad sin herir. No seré un fariseo. Yo creo que iría por ahí. Ok, gracias. Pregunta Alejandro. ¿Los partidos políticos deberían de impartir formación como esta a sus militantes? Sí, aunque no es obligación. Quien debería compartir información como esa son las escuelas. Los planes de estudios tendrían que hablar precisamente de, vamos a llamarla así, de formación cívica y ética, pero bien hecha, lo que implica la responsabilidad de ser político. Yo creo que viene más de atrás. Mi abuela decía, árbol que crece torcido, camar su tronco endereza. Yo creo que lo puedo forzar tantito a enderezarse, pero ya yo creo que los partidos políticos tendrían que exigir que sus militantes tuvieran esta formación más bien. Ok, muchas gracias, Jorge. Pregunta Manuel. Hace primero un comentario, dice, nos aclara y alegra saber que es un político. Y te pregunta, ¿habrá alguien en el pasado o presente que tú puedas decir, ese es un político? Los primeros que me vienen a la mente sí, pero no son políticos en sentido tradicional. O sea, yo sé que suena raro, ¿no? A ver, todas estas grandes personas que han obrado por el bien de la comunidad son políticas. Martin Luther King, ¿se acuerdan? Yo les recomiendo, quien me preguntó por bibliografía, busquen I Have a Dream, Yo tengo un sueño, en el texto, y lean nuevamente, pero palabra por palabra, lo que implica ser un disidente social bien hecho y cristiano. Él era cristiano pentecostal, creo, bautista o algo así, era cristiano protestante, pero nos enseña a los católicos cómo ser política desde los cristianos, porque no hay revancha. Cuando está diciendo, y cuando salgamos de esta manifestación, les van a estar esperando los blancos allá, por favor, no respondan como ellos han respondido con nosotros. Léanse, Yo tengo un sueño, ¿no? Pero ya me desvié de la pregunta. Perdón, ¿me repites la segunda parte de la pregunta? Me desvié, porque eso a qué venía. Sí, te preguntaba él que si conocías algún Sí. político.
Cierto, entonces Martin Luther King es un buen político. Gandhi con la IMSA es un buen político. Pero lo malo de poner, ay, San Juan Bosco es un buen político. Sí, pues, pero santo. Un buen político es el que tú conozcas en tu cuadra que no tira la basura en la calle, porque el espacio es de todos. Un buen político es la señora que va a dejar a sus hijos cuando esto era posible y no se estaciona en tercera fila, en camioneta, además que no deja pasar a nadie. Un buen político es el que reúne a su comunidad para solucionar un problema de la cuadra. Oigan, si han vivido en un condominio, yo en Yautepec vivo en un condominio, se darán cuenta qué difícil es que alguien acepte ser presidente del condominio. Porque ahí como no hay poder ni dinero, sino que hay trabajo, nadie quiere. O sea, ok, miren, les comparto, yo fui 5 años presidente del condominio y no me gustaba. Yo es que nadie quería hasta que de plano se los voté. Sí, a partir de este momento les voto a todo. Y aquí tienen las cuentas bancarias y ahí está todo. Pues porque también yo creo que ser político es compartir. El que comparte, el que vive, el que tiene, el que da, el que sigue las reglas. No se puede criticar el Estado si no sigo las reglas, para demostrar que esas reglas no funcionan. Los que pagan impuestos son buenos políticos. Ahora, si hablamos de políticos ya en términos de ejercicio de poder, Rincón Gallardo, ¿se acuerdan de Rincón Gallardo? Que en paz descanse. Lástima que su visión era de izquierda y entonces yo no compartía mucho de su visión política. Enrique Rincón Gallardo, ¿no? Era un hombre hecho, derecho, forjado en el dolor de una discapacidad física limitante, pero entrón y luchón, y por algo no ganó. A ver, por algo no ganó. Porque la política está amañada. Entonces un hombre así no iba a ganar. Yo, si me preguntas, diría él. Ok, gracias. Una pregunta más por parte de la pastoral familiar de la diócesis de Torreón. Preguntan, ¿cómo debemos acompañar a los políticos para que gobiernen con mesura? No dejándoles el paquete completo, es decir, debemos generar, y yo creo que eso es un trabajo de los legisladores, y también motivados por nosotros, mecanismos de continua rendición de cuentas. En esto estoy de acuerdo con la cuarta transformación, continua rendición de cuentas. Que sean capaces de establecer los cambios que en el proyecto original del gobierno se tengan que ir ajustando en la medida de que cada vez somos diferentes, ¿no? Entonces, estos mecanismos tendrían que ser de mucha compañía. Y entonces los comités vecinal tendrían razones de ser, los jefes de manzana tendrían razones de ser, el representante de colonia, todos estos intentos que ha habido de participación ciudadana y que la gente les acatea, así como venir a cursos de la iglesia los martes en la noche, somos pocos los que le entramos, también participar en la política, son pocos lo que les interesa y además le entran. Yo creo que así le podríamos ayudar. Tendremos que ayudarte diciendo que lo que determinaste no está funcionando, que en la práctica no se ve que esto frague. Exigir que así como nos visitan cuando están en campaña, así nos visiten cuando están en el poder. Que tengan una oficina de atención al público seria, no en el patio de mi casa, una oficina de atención seria, con página web oficial, con medios de contacto, etcétera. Yo creo que eso sería muy bueno para que se les pudiera acompañar en el ejercicio del poder y hacerlos mesurados. La otra manera, permítanme, así como regañé al principio, perdónenme, cuando dije votos de castigo, porque pensé en su gobernador, pues, también quiero ya hacer un llamado a atención fuerte a no dejemos el poder. En México son 3 niveles de poder, los 3 órdenes de poder en un solo partido. Ojalá si votamos por el partido Católicos Laicos Asociados en las próximas elecciones, ok, que sea para un poder y para el otro poder votemos por otro partido y para el otro poder por otro partido. Porque el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, si yo le dejo al presidente y a la Cámara de Senadores y Diputados y al gobierno judicial el poder a un solo partido, lo estoy haciendo dictadura. Muy bien. Y eso complica un poco por quién voto, ¿no? Pero para eso estamos aquí, para pensarle. Gracias. Pregunta a José Antonio. Entonces, ante el Estado laico, donde las leyes pueden ser relativas, legítimas y algunas no verdaderas, ¿consideras la objeción de conciencia? Sí,
Sí, yo es algo que siempre he defendido. Por cierto, fui corrido de 2 instituciones por defender la objeción de conciencia, pero es algo que ni modo. Dice Santo Tomás de Aquino, para que una ley obligue se requiere que sea posible, honesta, útil, justa y promulgada. Posible, honesta, útil, justa y promulgada. Si falta alguna de estas características, se me dispensa del cumplimiento moral de la ley. No de las consecuencias, pero a veces hay que ser valientes, ¿no? Pero si, por ejemplo, es deshonesta, no solo se me dispensa, se me obliga a desobedecer la ley. Cuando una ley es deshonesta, cuando está en contra de un orden superior. Y encima de las reglas de mi casa están las reglas del ayuntamiento y encima las leyes del Estado, encima la constitución política, pero por encima de todas está la ley natural. Si una ley atenta contra la ley natural, yo me rebelo y soy objetor de conciencia. Y si tengo que perder el trabajo en la Secretaría de Salubridad porque entonces no hice un aborto, pues lo asumo. Oye, pero tengo niños, entonces asúmelo con cuidadito, pero asúmelo. Hazte pasar porque tienes catarro o te dio el mar del Parkinson ahorita, a ver qué te inventas. A veces la mentira es el mal menor, ¿no? Pero no nos entremos al juego de lo que implica ser compinches de una ley que es deshonesta, injusta, etcétera, ¿no? Muy bien, últimas 2 preguntas, Jorge. Pregunta Juan García. ¿Existe hoy un retraso en la formación política de los laicos en la Iglesia en México? Qué bueno que lo acotó. En la Iglesia en México, sí. Parece ser que hablar de políticas, pues al fin y al cabo el gobierno sabe tantos años anticlerical, parece que hablar de política es convertirme en aliado del gobierno y por lo tanto no es compatible con el cristiano. A ver, no es compatible que un ministro de culto o una persona consagrada sea ejercicio político público diario, pero también son ciudadanos y tienen derecho a votar. Pero nos queda a los laicos formarnos y formarnos mucho, pero muchísimo, para ejercer una decisión consciente, responsable, fundamentada en los comicios electorales. ¿Y por qué no? Lanzarnos. O sea, qué maravilla que los diputados fueran católicos, al menos algunos para hacerse oír. Acuérdense, no confesionalmente, pero sí como católico entiendo que estoy ejerciendo el ejercicio de la, ¿cómo le llamamos? El servicio de la autoridad. Los católicos vemos esto de otra manera. No ejerzo el poder, ejerzo el servicio de la autoridad. Cuando me nombraron director de filosofía, créanme que no fue campanas abuelos, es lo que se me empiene, pero es el servicio de la comunidad. Un católico llegó a ser, después de una mujer, que no era mala mujer, pero es una mujer comunista, director de la Facultad de Filosofía. Ahora toca un católico. Yo creo que también tenemos oportunidad de ejercerlo y no tener miedo, de aceptarlo. Y saber ante todo que no sea yo el que gobierne, sino tú, Señor, ¿no? Hacer la oración esa todos los días. Que no sea yo el que vote, ilumíname tú. ¿Por qué no hacer unos ejercicios espirituales previos a las votaciones? También pidámosle ayuda. La diferencia de nosotros los católicos es que las condiciones humanas las vemos desde las ópticas divinas y entonces eso cambia la perspectiva. Muy bien, la última pregunta. Pregunta Antonio Mendoza. ¿El que en nuestro país existan tantos partidos políticos es signo de democracia? Me quedo sin saber qué responder. Porque hay democracias bien fundadas como Estados Unidos que tienen 2 partidos. Pero en una sociedad plural como México, a lo mejor no estamos preparados para un tipo de democracia bipartidista. Desde mi perspectiva, y conste que esto es pura perspectiva personal, creo que sí debe haber más de 2 partidos. No sé si bueno, ahí les va. Debe haber todos los partidos que sean necesarios, siempre y cuando se paguen ellos mismos, ¿no? Que no salga del erario público. Porque si no es una caterva de vividores del erario público que ni llegan al poder, pero se les sigue pagando otros 6 años. Habría que ver esa parte. Yo creo que en México nos haríamos mucho bien si redujéramos no solo los partidos políticos, sino toda la infraestructura política del país. Somos la democracia más cara del mundo, somos una Cámara de Diputados de 500,
Hay diputados que saben que ya son diputados porque son plurinominales y entonces ya no entran en el juego. O sea, todo eso habría que irlo afinando, habría que irlo afinando, ¿no? Sí, creo que hay que tomar lo que piensas, no sabría qué decir. Muchas gracias, Jorge. Pues bien, y los demás comentarios, digo, hay más preguntas, hay muchas preguntas, hay más comentarios también agradeciéndote y felicitándote por la exposición que tú nos hiciste el día de hoy, muy interesante, ¿no? Comentan todos de este tema. Pues te agradecemos, Jorge, tu participación con nosotros. Te damos las gracias en nombre del Consejo Diocesano de Laicos de la Diócesis de Cuernavaca. Ok, muchas gracias a todos. Un placer compartir lo que somos, lo que sabemos, lo que creemos. Adelante, Mariana. Gracias. Hasta luego. Toda esta formación que nos has compartido. Igual agradecemos la presencia del Padre Tomás, que nos ha estado acompañando también, y pues seguirlo invitando para que nos acompañe en las próximas sesiones. Vamos a terminar este momento de formación con un momento de oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te pedimos que a través de lo aprendido en estos momentos nos ayudes a ser siempre hijos fieles a tu evangelio, que nos ayudes a siempre buscar tu verdad, la verdad. Ayúdanos a amar a quienes más lo necesitan. Ayúdanos a ser instrumentos de paz, instrumentos de amor, que podamos llegar a aquellas personas que aún hace falta que puedan sentir también tu presencia. Te pedimos quédate con nosotros, cuida de nuestra nación, cuida de nuestro estado, de nuestra diócesis, cuida de nuestros pastores y ayúdanos a que cada día podamos seguir construyendo la civilización del amor. Ayúdanos a amar, a sonreír con amor y a siempre poder abrazar con tu misericordia, Señor. Mamita María, te pedimos quédate con nosotros, ayúdanos a estar llenos de tu ternura, a través de las palabras, de nuestro caminar, de nuestros pasos, y que contigo podamos seguir construyendo también la paz en nuestros estados, en nuestro país. Quédate con nosotros, Virgen Santísima. Y bueno, al Padre Chilo nos podría ayudar dándonos su bendición. Sí, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Nos vemos el siguiente jueves, pasado mañana, para seguir con la próxima sesión. Entonces no olviden llegar a tiempo para que podamos ocupar la hora de la formación lo más productiva posible. Un abrazo, que estén bien. Bonita noche. Cenen rico. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches a todos.